Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a la iglesia La Voz de la Esperanza, aquí en la ciudad de Maracay, y Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas y amigos que se encuentran en todo el orbe, en los 5 continentes, en África, América, Asia, Oceanía, Europa. Que la bendición del Señor esté con ustedes. Que Dios bendiga a nuestros hermanos latinoamericanos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, muy especialmente a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los guatemaltecos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les dé fortaleza. Dios está con ustedes como poderoso gigante. Él pelea nuestras batallas. No importa la situación que estemos viviendo, Él está contigo como poderoso gigante y aférrate a esa promesa. Él peleará por ti y te dará la victoria. Bueno, quiero hablarles bajo el tema maldiciones generacionales. ¿Por qué quiero hablar sobre ese tema? Porque en los últimos años se ha estado enseñando malamente, falsamente, algunos por omisión y otros por comisión, sobre las maldiciones generacionales, diciendo que si en tu familia casi todos han muerto del corazón, desde tu bisabuelo, abuelo, padre, si en tu familia la mayoría muere por accidentes de tránsito, si en tu familia la mayoría muere de cáncer, si en tu familia la mayoría es alcohólico, si en tu familia la mayoría se ha divorciado, se enseña porque hay una maldición generacional. Entonces, para poder romper con la maldición generacional, tienes que pedir perdón por tus ancestros. Eso es medio brujería. Mis apreciados hermanos, aunque esas son realidades, al llamarle maldiciones generacionales se ha etiquetado malmente. Yo le llamo a eso casos excepcionales de ataduras espirituales ancestrales. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Pueden seguir sentados, pueden mantenerse sentados. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá. El versículo 13 dice, el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero, entonces Jesús fue maldito. Sí, Él llevó la maldición sobre sí mismo. Recuerde lo que dice Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para entender esa expresión, parafraseamos: para obtener la paz, Él fue castigado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, cuando hablamos de que Cristo se hizo maldición, es que Él, las maldiciones no es otra cosa que las consecuencias nefastas y negativas que sufrimos los seres humanos. Pero todas esas consecuencias nefastas, terribles, Él las llevó en la cruz y pagó por nosotros.
y nos redimió con su sangre, y nos justificó, y nos santificó, e hizo expiación por nosotros, de tal manera que cuando usted recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, toda maldición es cortada, es anulada. Y usted es libre en Cristo Jesús. Denle un aplauso a los que son libres en el Señor. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Mire lo que dice aquí. Un texto muy importante, muy interesante. Allí dice, Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero usted me va a preguntar ahora, pastor, pero los ejemplos que usted acaba de citar. Una familia, todos mueren del corazón, todos mueren de cáncer. ¿Eso no es maldición generacional? No, y le voy a decir por qué no es maldición generacional. Mire, cuando hablamos sobre las maldiciones, hay una clasificación teológica sobre maldiciones. De hecho, ¿qué es una maldición? ¿Qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de alguien o contra alguien. No, yo nunca le he dicho a alguien maldito. No, yo hablo mal de él, pero no lo maldigo. No, es que cuando hablas mal los estás maldiciendo. Porque maldecir es hablar mal de alguien. Y bendecir es hablar bien de alguien. Cuando alguien se te acerque para hablar mal, mira, ¿sabes una cosa? Si te cuento, tú sabes el hermano tal, dígale, ¿me vas a hablar algo? Lo que me vas a decir de él, ¿me edifica a mí? ¿Te edifica a ti? ¿Lo edifica a él o lo destruye? Bueno, yo creo que, llámalo, ora por él y dile, estamos orando con ti y te amo de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haga eso. Ahora, teológicamente, hablando, no hay que tener miedo a la teología. Porque teología es una palabra compuesta griega. Teo significa Dios y logía ciencia. Es el estudio acerca de Dios. ¿Y el estudio acerca de Dios dónde está? Cuando usted está estudiando la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y está conociendo del Señor, usted está haciendo teología. Así que no tenga miedo a eso. No, que la mucha letra mata. Bueno, la mucha letra mata y la poca raspa. Así que no se refugie en falsos conceptos para no estudiar la palabra. ¿A cuántos quiere que el Señor le hable? ¿A cuántos quiere que el Señor le hable todos los días? Lee la Biblia todos los días. Lo que pasa es que uno es místico. La cultura nuestra es misticista. Venimos de la astrología, venimos de la brujería, venimos de la idolatría, la mayoría. O usted cuando era joven que iba a conocer a una muchacha, ¿qué es lo primero que decía? ¿Qué signo eres tú? Eso es brujería. Ay, yo soy Piscis y tú Tauro. Ay, son compatibles. Compatibles. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todos los canales de televisión a las 8 de la mañana. Pastor, ¿y cómo sabe usted? ¿Usted lo ve? Pues no me condene. Usted sabe que esa hora la pasa. Y da tristeza. Porque las televisoras compiten por tener el mejor brujo. Pues eso es brujería. Ok.
Ahora, las maldiciones, maldecir, es hablar mal de alguien, y cuando la maldición proviene de Dios, que es el único autorizado para maldecir, y cuando Él maldice, no es de gratis, es porque la gente se lo ganó. Ahora, las maldiciones se dividen en maldiciones verticales y maldiciones horizontales. Una maldición vertical se le llama vertical teológicamente porque proviene de arriba hacia abajo. Y las maldiciones horizontales son las que profieren los hombres entre ellos. Cuando el esposo maldice a la esposa, o la esposa al esposo, o los padres a los hijos. Usted no le dice al hijo maldito, pero le dice bruto, animal, burro. Igualito, salió a la familia de la mamá. Y la mamá salta para allá, será la familia de su papá. Eso es maldecir. Algunos creen que no, por eso es que el muchacho es malandro, por eso es que el muchacho está en la droga, porque desde pequeño los padres, no, eso no es determinante. Cada quien es libre de hacer y deshacer. Dios te dio un libre albedrío para tu poder, a pesar de que te rodea una circunstancia adversa, la cual no es determinante. Sí, los psicólogos dicen que sí tiene que ver mucho, ¿verdad? Pero ya vamos a dar un ejemplo aquí en la Biblia. Ahora, las maldiciones verticales, hay maldiciones individuales, maldiciones comunes, maldiciones generacionales, ya voy a hablar de ellas. Las maldiciones comunes. ¿Cuáles son las maldiciones comunes? Bueno, enfermarse, sufrir, morir. ¿Por qué son maldiciones comunes? Porque la heredamos de nuestros padres Adán y Eva. De allí vino la enfermedad, el trabajo fuerte para sobrevivir en esta tierra, la tristeza, se descontroló toda la raza, la fauna, la flora. Porque yo estoy seguro que cuando Dios hizo a los animales, al león, al tigre, al tiburón, a las serpientes, no eran como son ahora. Entonces los leones, los tigres, los tiburones, las orcas, a ballenas asesinas, bueno, esa fue la película que yo vi, no sé si son asesinas, es producto de la maldición que vino sobre la tierra. Por eso todos los seres humanos, cristianos, ateos, musulmanes, hindúes, judíos, todos, independientemente de la fe o que no tenga fe, usted va a envejecer, usted se va a enfermar y usted va a morir. Esas son maldiciones comunes. Esas maldiciones comunes, el Señor todavía no nos ha redimido allí totalmente, pero sí, los cristianos tenemos una sentencia gloriosa: el que esté muerto vivirá y reinará conmigo para siempre y para siempre, y no sufrirá ni se enfermará más, porque la muerte no tendrá parte ni suerte con nosotros, porque el Cristo en quien creemos será la muerte de la muerte, como dice el profeta. Pero por ahora siguen esas maldiciones comunes. Cuando usted ve un predicador, los cristianos no se enferman. No se enferman. O sea que Pablo, que era un paladín del cristianismo, vivía con una enfermedad que le pidió el Señor varias veces: Señor, sáname, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que eche para adelante en el nombre del Señor. Las maldiciones individuales, que es otra parte de las maldiciones verticales,
son esas maldiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 27, versículos 15 al 26, donde, por ejemplo, hay maldiciones sobre los que practican la idolatría. Los sacerdotes se ponían en pie y proferían maldiciones sobre aquellos que practicaban la idolatría. Esas maldiciones que hay en el monte Nebo. La primera maldición se relaciona con la idolatría, versículo 15. La segunda con la rebeldía. La tercera con la avaricia. La cuarta maldición caerá sobre los que se burlan y engañan. La quinta con la discriminación e injusticia. Unos países que están guindando por estar discriminando. La sexta maldición con pecados sexuales, desde los versículos 20 al 23. Maldito todo aquel que se echare con animal. Y allí habla en contra de la zoofilia, bestialismo, relaciones con animales, el incesto, el homosexualismo, el lesbianismo. Todo eso allí es condenado por Dios, y los sacerdotes decían: maldito todo aquel. También hay maldición sobre el sicariato, versículo 25, y hay maldiciones de parte de Dios contra aquellos que incumplen toda la ley, versículo 26. Ahora, hemos hablado de maldiciones comunes, maldiciones individuales y ahora maldiciones generacionales. El asunto es que si usted busca un diccionario bíblico teológico, no aparece la definición de maldiciones generacionales. Cuando escribí el libro, Temas controversiales de la Biblia, hice un estudio inductivo de maldiciones generacionales y tuve que hacer una definición. Esta definición que hice sobre maldiciones generacionales no es descabellada, sino que fue tomada de pasajes del Antiguo Testamento donde sí se ve que hubo maldiciones generacionales. Por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 9, allí dice que después que terminó el diluvio y el arca de Noé reposó sobre las montañas de Ararat, Turquía. Dios debe tener grandes cosas con Turquía, porque en Turquía está el arca de Noé y en Turquía están las ruinas de las 7 iglesias de Asia Menor de Apocalipsis, pero hoy día está controlada por los musulmanes. Pero después que terminó el diluvio, dice la Biblia que Noé plantó una viña, hizo vino y se embriagó. Cónchale, pastor, entonces uno puede beber, porque si Noé que Noé, que era Noé, y halló gracia ante los ojos de Dios, se tiró sus guamazos. Aguántelo ahí. Porque hay algunos que le encanta agarrar esos textos aislados para aplicarlos a su vida. Es sorprendente, casi la mayoría de los hombres, ¿verdad?, ¿qué se saben, qué pasaje bíblico siempre citan? Cuando Jesús convirtió el agua en vino. Esos son unos fenómenos. Y tú le vas a predicar y están tomando. Mire, pastor, ¿y qué opina usted de que Jesús hizo el agua en vino? Ah, claro, ese es el milagro glorioso para ti. Así que se embriaga, y uno de sus hijos, llamado Can, vio la desnudez de su padre, porque de la rasca pues se desvistió, entró y se rió y se burló. Tal vez una burla bajo algunos conceptos lascivos, porque ellos venían
de una generación totalmente pervertida, de tal manera que provocó el diluvio. Y de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, que de Sem vienen los israelitas, los árabes, los medos, los persas, de Jafet los caucásicos, los blancos, los del Mediterráneo, los europeos, y de Can los africanos. Pero cuando Can se burla, tal vez bajo elementos lascivos del padre, y el padre vuelve en sí, le contaron lo que pasó, maldijo a Canaán. Impresionante, ¿por qué no maldijo a Can, que fue que lo vio? Maldito sea Canaán, un hijo de Can. Esclavo será y Jafet te va a pisotear. Tremendo, porque de Can vienen los africanos y de Jafet los europeos, y eso fue lo que se ha hecho en la historia, los jafetitas aplicándosela a los camitas. Algunos dicen, de ahí viene la causa. No es así. Parece, pero no. Ok. Eso produjo una maldición sobre la descendencia de Can, basado en un hecho lascivo. Pero cuando leemos también Éxodo 20, no te harás imagen ni estatua alguna, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Allí la causa de las maldiciones generacionales es la práctica de la idolatría. Cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 25 al 27, aquel general sirio llamado Naamán, que tenía lepra y que fue a visitar al profeta Eliseo y que esperaba que lo recibieran con alfombras rojas y le cantaran el himno nacional de Siria cuando él llegara, pero Naamán ni lo miró y le dijo, dígale que se zambulla 7 veces en el Jordán. Aquel general, ministro de la defensa sirio, acostumbrado al protocolo imperial, cuando vio que no lo tomaron en cuenta, ni hubo himno nacional, ni alfombra roja, sino que zambúllase ahí 7 veces en el río Jordán, lo que es el orgullo humano. Él dijo, yo zambullerme en ese río turbio, porque el Jordán, su color es parecido al Apure, al río Apure, al Orinoco, que son turbios. Pero había un río llamado Abana en Siria que era cristalino. Y él dijo, ¿por qué me manda a bañar en ese río turbio? Fíjate lo que es el orgullo humano. El tipo tenía lepra. Menos mal que el amigo le dijo, pero zambúllase, mi general, más bien usted es el que va a contaminar el río. Bueno, no le dijo eso, pero se lo quiso decir. Se lo reservó porque, cónchale. Pero provoca decirle, mi general. Se zambulló 7 veces cuando salió, su piel era como de un niño. Del gozo y de la alegría quiso regalarle al profeta telas, oro, plata. Si fuese un predicador de este tiempo, no lo pela. Se va a pie para Siria, porque hasta las mulas y los caballos y los camellos se lo quita todo. Siembra en tierra fértil, le dice, yo soy tierra fértil. Pero el profeta dijo, no quiero nada, de lo tuyo no quiero nada, váyase para su casa tranquilito y dile la gloria a Dios. Pero había uno ahí de la falsa teoría del evangelio de las avaricias, que era el siervo del profeta Giesi. Se le pegó atrás calladito al hombre y llegando casi a la Bermude, lo agarró. Mire, me mandó por aquí el profeta que, concha, llegaron una compañía de profetas y la situación está difícil, usted sabe cómo está el dólar y tal, y la situación no está fácil con ese dólar paralelo. Entonces, a veces nos deja alguito ahí, pues.
Bueno, y este señor Giesi, de ahí viene el bajarse de la mula. Porque entonces Naamán se bajó de la mula y le dio todo lo que le pidió. Bájate de la mula. Cuando llegó con todos sus telares, el Giesi sinvergüenza llegó escondido por la parte de atrás. Y el profeta Giesi, diga, Señor, ¿de dónde viene? Ni he salido, ni ha salido. ¿Tú crees que yo no estoy conectado con Jehová de los ejércitos? El que está conectado con Jehová de los ejércitos tiene ojos por todos lados. Y oye todo, y clarito. No estaba mi espíritu allá contigo cuando estabas bajando de la mula general. Ahora por avaricioso, la lepra que tenía Naamán vendrá sobre ti y tu descendencia para siempre. De tu casa no faltará nadie que no sufra de lepra. Eso es maldición generacional. ¿Pero cuál fue la causa allí? ¿Ah? La avaricia. Luego vemos otro ejemplo de maldición generacional. Y es cuando Israel, la nación de Israel como tal, peca, desobedece, incumple los mandamientos del Señor, viola el año sabático, casi la equivalencia a 70 años, y Dios determina por su idolatría, por su paganismo, por su avaricia, por su maldad, determina que Israel sea llevada cautivo. Jeremías intercede. Señor, no lo permitas. Y el Señor le dice, no ores por este pueblo. Luego, Jeremías sigue orando. Y el Señor le dice, no me ruegues por este pueblo. Pero Señor, perdónalos. Y entonces el Señor le dice, ven acá, Jeremías, para que no te sientas mal. Si en este momento estuviese delante de mí Moisés, Job, y claman a este pueblo, claman por mí para que no los lleve cautivos, ni a ellos los oigo, no te sientas mal, yo te escucho, pero viene un castigo irrefutable sobre ellos y serán llevados cautivos por 70 años. Entonces, ¿cuál fue la causa de ese castigo? La rebelión de un pueblo contra Dios. Cuando yo tomo todos esos pasajes, los fusiono y elaboro la siguiente definición de lo que para mí es la maldición generacional. Maldición generacional. ¿Qué es la maldición generacional? Fíjese usted, escucha bien. La maldición generacional es un castigo divino. ¿Por qué divino? Porque proviene de Dios. No es que es divino de sabroso, como decimos nosotros. Castigo divino, firme e inapelable, que viene sobre un individuo y su descendencia por pecados de idolatría, lascivia, avaricia y rebelión, cuyas consecuencias nefastas las sufrirá su descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Eso es maldición generacional. Castigo divino, o sea que el castigo proviene de Dios, inapelable, porque si Dios determina que un pueblo o que una familia sufra tercera y cuarta generación, ¿quién va a clamar? ¿A qué instancia vas a ir si viene de Dios? Por eso es la locura de creer que hay maldiciones generacionales, porque si tú le llamas que
esta familia, la mayoría ha muerto por cáncer, entonces hay que orar y reprender y atar y pedir perdón por los ancestros para que se detenga la maldición. No cabe, porque una maldición generacional es un castigo inapelable que viene de Dios sobre ellos. Pero gloria a Dios que no es así. Ahora, hubo alguien en el Antiguo Testamento que se rebelaron contra esto. Y ustedes saben quiénes le llamaron la atención a Dios. El pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Ya habían pasado tal vez 50 años de cautiverio, ya habían nacido 3 generaciones y estaban 2 profetas que llaman los profetas exílicos, o sea que profetas que también estuvieron en el exilio, que era Daniel y Ezequiel. Entonces el pueblo se reúne con Ezequiel y le dice: Ezequiel, dile a Jehová que los padres comieron las uvas verdes y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dile a Jehová que nuestros padres pecaron, pero nosotros que ya somos 3ª y 4ª generación, no somos culpables del pecado de ellos para sufrir tanto por lo que no hicimos. Si en Deuteronomio ya tú decías, Señor, que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo del Padre, y el alma que pecare esa morirá. O sea, en Deuteronomio, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí muriendo y envejeciendo por el pecado de ellos? Dile a Jehová que rectifique. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Dijo Dios: el Señor reprenda al diablo. No, si él mismo es Dios, ¿cómo va a decir eso? No lo puede decir. Escuchó la queja, y eso está en Ezequiel capítulo 18. Escuchó la queja y mire lo que dice ahí la Biblia, ¿verdad? Los hijos de Israel que nacieron en el cautiverio hacen el planteamiento del problema sobre las maldiciones generacionales en los siguientes términos: los padres comieron las uvas verdes y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso está en Ezequiel 18, versículos 1 al 3. Después que ellos hacen el planteamiento del problema, ¿por qué, Señor, tengo que pagar yo por los pecados que hizo mi bisabuelo? Viene, ante tal aseveración, el Señor responde, versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. En tercer lugar, el Señor presenta la doctrina de la responsabilidad individual. O sea, ya no va a haber más maldiciones generacionales, pero tampoco bendiciones generacionales. Porque Él dice allí, he aquí, versículo 4, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. O sea, va a sufrir de entera el que coma su propia uva. Además, el Señor pone 2 ejemplos contundentes en esta doctrina para dejar claro el espíritu de la letra, como dicen los abogados. Y coloca un ejemplo. Y ahora voy con los psicólogos. El hombre que es justo, haciendo un resumen de lo que dice allí, en los versículos 5 al 9, ¿verdad? Del capítulo 18 dice, el hombre que es justo
que no oprime a nadie y practica verdaderamente la justicia entre unos y otros, que camina en mis ordenanzas, este es justo y vivirá, dice Jehová el Señor. O sea, un hombre perfecto, un hombre cabal, como hijo extraordinario, como padre un esposo fiel, como esposo como marido un esposo fiel, como padre sus hijos nunca le falta nada. Hombre de trabajo, hombre justo, hombre que no se come la luz, hombre que es ejemplar entre toda la gente, tremendo cristiano, tremendo trabajador, tremendo estudiante, gran esposo, gran padre, 20 puntos en todos los renglones. Es posible que engendre un hijo malandro. Porque dice aquí, ¿verdad? Pero si engendra un hijo ladrón, versículos 10 al 13. Pero si este hombre justo que ha dado un gran ejemplo en la familia, digno de imitar, puede ser que le salga una oveja negra. Como decía mi tío, tenía un tío que tuvo un solo hijo y cayó en las drogas y en el alcohol. Y él nos decía, cónchale, en las familias a veces hay varios hijos y entre varios sale una oveja negra. Yo tuve uno solo y me salió negra la oveja. Y era un hombre, mi tío, un hombre ejemplar. Pero que dice, pero si engendrare un hijo ladrón y sanguinario, que comete robos, alza sus ojos hacia los ídolos, vivirá no vivirá, dice Jehová, todas estas abominaciones cometió, y de cierto morirá, su sangre será sobre él. Voy con los hijos de los cristianos, algunos hijos por allí. No, mi mamá y mi papá son evangélicos. Mientras yo estoy tomando caña, estoy rumbeando, haciendo y deshaciendo, pero como él ora por mí, póngase a creer. Hay que orar por nuestros hijos. Hay que orar por ellos para que tengan un encuentro con el Señor. Pero no quiere decir que porque sean hijos de cristianos tienen la salvación asegurada. La Biblia dice, escapa por tu vida. La salvación es individual. Como padres oremos por nuestros hijos. Yo oro por mis hijos. Señor, bendice a Seth donde está, bendice a Enoch. Usted, cada quien ora por sus hijos, guárdalos, lo hace como Job, que oraba por cada uno de ellos. Mire, ¿usted sabe cuánto le costaba económicamente a Job orar por sus hijos? Él tenía 10 hijos y mataba un becerro en holocausto por cada uno de sus hijos. ¿Cuánto vale un becerro hoy día? A ver. Como $1,000. Y eran 10. Gastaba Job $10,000 diarios en sacrificio por sus hijos. Porque él decía, quizás en su corazón han negado al Señor. Pero Señor, ten misericordia de ellos. Guárdalo, bendícelo, cúbrelo con... Bueno, todavía no voy a decir con su sangre, pues no había muerto Cristo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Que nos sale bastante económico, porque ahora usted no tiene que matar un becerro por cada hijo. Usted lo que tiene que hacer es sacrificios de alabanza y sacrificios de oración. Hágalo por su hijo, por su hija, para que Dios lo salve, para que Dios lo toque, para que Dios lo cuide y lo liberte. Quiero concluirle con lo siguiente. Las maldiciones generacionales nunca fueron la regla, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Sencillamente fueron casos excepcionales. Y si se creían maldiciones generacionales, los descendientes de los cautivos hablaron con el Señor, Señor, haga una corrección allí. Los dientes de los padres comieron las uvas verdes y los dientes de los hijos tienen la dentera. Jesús, el Señor dijo, no se dirá más así. Cada quien, el alma del padre y del hijo es mío, el alma que pecare esa morirá. De ahora en adelante, escapa por tu vida. De ahora en adelante, sálvate. Pero eso
Pasaron los siglos y cuando llegó el Señor Jesucristo, los apóstoles tenían la misma idea. Porque cuando llegó un ciego, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Vio? Pensaban en las maldiciones generacionales. Jesús dijo, ni él ni sus padres, para que la gloria de Dios se manifieste en Israel. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y hoy vamos a conmemorar y a celebrar, porque cuando realizamos la cena del Señor, celebramos y conmemoramos. Conmemoramos su muerte en la cruz, con cuya sangre nos limpió de todo pecado y nos redimió de todas las maldiciones. Las individuales, las generacionales sí la hubo, de las comunes todavía no. Porque si decimos Él nos redimió de las maldiciones comunes, y entre las maldiciones comunes está la vejez. No es que, no, los viejos son malditos, ya mosca. Yo tampoco me voy a ofender a mí mismo, porque yo estoy en la tercera edad también. Estoy diciendo que una de las consecuencias es envejecer, es enfermarse, es morir. Y todos los cristianos mundanos, ateos, repito, van a envejecer, se van a enfermar y van a morir. Pero Él nos ha redimido de las maldiciones individuales y de las maldiciones generacionales. Sí la hubo, pero ya no la hay. Porque en la cruz del Calvario, es más, antes de la cruz, ya en Ezequiel 18 caducó las maldiciones generacionales. Y en la cruz Él se hizo maldición por nosotros. Así que ya no existen. Si algunos dicen, para librarte de esa maldición generacional de que todos son drogadictos, eso no es maldición generacional. Eso es una conducta repetible, como lo diríamos en psicología, mi querida esposa, mi querido Carlos. Esa conducta delictiva que se repite como ejemplo o mal ejemplo, una conducta modelada adversa, donde el pecado intrínseco, náguara, estoy metiendo ahí yo, estoy inventando. Ajá, lo cierto es que aunque el mal ejemplo se copia, podemos evitarlo. Tenemos un libre albedrío. Y ese es el ejemplo que está poniendo aquí el Señor. Un hombre honesto engendra un hijo ladrón que viendo el ejemplo del papá no lo imita, sino se vuelve leña, él morirá por su pecado. Y si ese hijo ladrón engendra un hijo, el cual viendo los pecados de su padre no imita la mala conducta de su papá, sino la buena de su abuelo, ese hijo trasciende y yo lo perdono. El padre está raspado, el abuelo pasa, él también pasa, pero este se pierde. O sea que aquí no hay bendiciones generacionales ni maldiciones generacionales. Cada quien tiene que luchar, eso es lo que llaman la responsabilidad individual. Esa falsa teoría de la responsabilidad transmitida, echarle la culpa a los demás por tu fracaso, que la heredamos de nuestros padres en el Edén, que yo lo he dicho cientos de veces desde acá. Adán, pecaste, la mujer que me diste. Mujer, pecaste, la serpiente me engañó. Serpiente, pecaste, el diablo se me metió. Satanás, tú me hiciste. Entonces, ¿quién es el culpable de todo según el diablo y la raza humana? Dios. Pero como Dios no se chupa el dedo, Adán, pecaste. Y aquí vienen tus consecuencias. Mujer, tú también pecaste. Ahí viene el machismo y el feminismo. No, que ¿quién fue peor, Adán o Eva? Bueno, ¿y por qué Adán dejó sola a Eva en el huerto? Porque no? Es que Eva tenía doctrina, ella sabía que no podía comer del árbol. Los dos tenían doctrina. Entonces Eva pecó. La culpable fue Eva. No, porque también le dio al hombre el cual también comió mantequillita. No protestó tampoco. O sea que los dos eran par de joyas. Consecuencias de la mujer.
La serpiente, tú vienes con tus consecuencias. Y son 3 sobre ti, mujer. Dolores en tus preñeces, parirás con dolor, y tu deseo será para tu marido. Te vas a sujetar a tu marido. De las 3, ¿cuál es la más fuerte? La tercera. Pero tampoco se pongan bravas las mujeres, porque ustedes tendrían dolores en sus preñeces, parirían con dolor, y los hombres parimos todos los días. Ustedes paren cada 9 meses y cierra el ciclo, pero nosotros tenemos que parir todos los días. Con el sudor de tu frente parirás todo. No digo, ¿cómo es? Ok. Entonces, apreciados hermanos, cuando llegamos a Cristo, no invente pajaritos preñados. Hay que ir a un retiro espiritual y romper y atar y pedir perdón por tus ancestros. Señor, te pido perdón por mi bisabuelo que hizo pacto con el negro Felipe, y pido perdón por mi abuelo que era brujo, y pido perdón por mi papá que le metía duro ahí de vez en cuando. Señor, rompo en este momento la sangre, aleluya, de Cristo en el Calvario. Corto, ato y desato ahora. No está pasando nada. Si tú lo haces, le estás diciendo a Dios: Señor, quiero ayudarte, porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no es suficiente, necesita una ayudadita. Pero si usted se para firme, viene de una familia que la mayoría ha muerto de cáncer, no le llame maldición generacional, porque si le llama maldición generacional, usted mismo se está lanzando la soga al cuello, porque maldición generacional, por definición, es un castigo divino, firme e inapelable. O sea, ¿quién vas a apelar si es Dios quien lo está haciendo? Pero si tú le llamas a esos casos excepcionales de ataduras espirituales ancestrales, o sea, yo he heredado de mi familia por la cultura o subcultura o el paganismo de mi familia estos elementos. Bueno, yo ahora recibí a Cristo, Dios me sacó como un carbón encendido, me limpió con su sangre, y ahora yo soy luz en mi hogar, y de ahora en adelante reprendo al diablo y declaro bendición en mi familia, y ya mis hijos y los hijos de mis hijos no seguirán la subcultura y el paganismo de mis ancestros, sino que de aquí para adelante, aquí reina Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y listo. Y oramos por los enfermos. Señor, liberta. Ya el Señor lo hizo. Demos gracias al Señor por su palabra.